Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según o de acuerdo al lugar del mundo donde esté usted viendo esto. Esto pretende ser una reflexión, compartir ideas y algunos conocimientos quizás respecto a esta novedad inesperada que ha sido la pandemia del COVID-19, que realmente nos está claramente haciendo observar que el mundo está ante un cambio, o que ya se ha realizado ese cambio, pero va en desarrollo, y el mundo simplemente no es lo que creíamos que era. Respecto a este tema, quiero adelantar que esto no, si bien este hecho puntual lo hace aparecer así como intempestivo o que ha ocurrido de repente, justamente lo que es mi deseo aportar es que quizás esto que estamos viviendo actualmente es simplemente, digamos, la visualización concreta de algo que claramente se ha estado gestando o se ha estado insinuando e incluso quizás y en alguna medida también planificando para llegar a este portentoso cambio que estamos viviendo, o sea, estamos haciendo esa parte de la historia del ser humano, del mundo, en vivo y en directo, quienes estamos vivos en este momento. Quiero decir que yo soy de Argentina. En Argentina, una provincia mediterránea, en el centro, en el corazón de Argentina, es la provincia de Córdoba. Y dentro de esta provincia, un poblado chico, de algo de 35.000 habitantes, Villa Dolores, es el lugar donde he nacido, donde he pasado toda mi vida, donde me he desempeñado como profesor de biología, en un profesorado de biología, y desde mi actividad laboral y vocacional también, eh, hace fácil 28, cerca de casi 30 años, que debido a mi actividad yo he venido observando ciertas, anomalías les podría llamar, o ciertas cosas que claramente ya no venían encajando y no encajan, por lo menos en este mundo tan raro, sobre todo, y tan acelerado de estos últimos años. Me presento, mi nombre es Sergio Rivero, como les digo, soy de una localidad que es Villa Dolores, de la provincia de Córdoba, Argentina. Para empezar, parto del tema de la pandemia, pero esto abarca absolutamente muchísimos otros aspectos. Mi actividad como docente, y como docente en particular de una asignatura que era Biología Humana y Salud, ha hecho que, aparte de dedicarme a la biología toda mi vida, haya estado leyendo, investigando, averiguando, informándome sobre temas de salud. Una de las cosas que, previo a entrar concretamente en el tema salud, quiero puntualizar es que en ciencias un conocimiento pasa a ser considerado científico por una serie de requisitos, digamos, que se cumplen a nivel mundial, que es que cuando hay un conocimiento nuevo, por así decir, tiene que ser respaldado, avalado y demostrado por una investigación, a lo que decimos una investigación científica. Esa investigación científica sigue una serie de requisitos, ¿no?, para
comprobar fehacientemente su veracidad, su exactitud, realmente para ser considerado por la comunidad científica primero y por el resto del mundo después, un conocimiento científico. Esta investigación, que es revisada por otros especialistas de la especialidad que se trate, y que después de pasar todos esos requisitos de veracidad, de verisimilitud, de corrección, con lo que se suele llamar de experimentación, y cuando hablamos de esto en ciencia hablamos de, por ejemplo, el consabido doble ciego, es decir, que ni el mismo investigador está sabiendo realmente, digamos, no puede de ninguna manera interferir en el resultado de esa experiencia que se está haciendo. Y como digo, como corolario termina siendo toda esta investigación aprobada y luego publicada en lo que se le suele llamar revistas científicas de primera línea, como sería la revista Nature, o como decimos simplemente acá en Argentina, quienes no manejamos el idioma inglés, Nature, o Science, que se escribe Science, u otras por el estilo. Por ejemplo, en salud, el New England Journal of Medicine es también así de los lugares donde se publica de primerísima línea y donde luego a partir de ahí ese conocimiento es aceptado en el resto del mundo. En mi enseñanza de la ciencia, yo me encontré ya hace muchos años con que existen, en biología concretamente, los manuales de biología o los libros de referencia de biología. Bien, una de las cosas que a poco de yo comenzar mi carrera docente observé es que los libros de biología que usamos en nuestro país para enseñar a nuestros alumnos son siempre de origen fundamentalmente y casi exclusivamente anglosajón. Es decir, en biología Ellen Curtis o Curtis Barnes o Salomon o Dillé, o estoy hablando de algunos que quizás ya tengan algunos años, pero más allá del nombre puntual del o los autores, siempre la línea de edición y también de los autores es solamente una. La línea anglosajona, ya sea de Estados Unidos, de Inglaterra, y no mucho más. Yo me empecé a cuestionar, es decir, ¿cómo puede ser que si yo aquí en Argentina enseño temas de biología y dentro de ellos los de ecología, por poner un ejemplo, yo tenía un texto bien a nivel terciario o libro de tipo de ese nivel o nivel universitario, donde, por ejemplo, como decía, para enseñar ecología, me encontraba que en la primera hoja, bueno, había un tema X y donde aparecía un mapa. El mapa era de Estados Unidos y Norteamérica. En la segunda hoja de ese libro, que lo recuerdo bastante bien porque luego lo usaba para dar una clase respecto a esa temática, en la segunda hoja lo que me aparecían eran dos mapas de Estados Unidos. Y cuando llegaba a la quinta, sexta hoja, no había hecho otra cosa que encontrar cerca de una docena de mapas de los Estados Unidos. Eso creo que a cualquiera que sea mínimamente pensante tiene que llamarlo a la reflexión respecto a si es idóneo para uno transmitir ciertos conocimientos que es la naturaleza, esa que está una vez que uno transpone la puerta de su casa o del establecimiento educativo, no es exactamente igual, no es que la de allá no sea naturaleza, pero claramente ese tipo de texto no se adaptaba a nuestra realidad. Y el otro tema
no solamente es, por así decir, de las imágenes o de los mapas, sino de la temática que, digamos, se lleva adelante o se desarrolla en esos textos. Una de las cosas que yo empecé a ver es que, y ya de hace muchos años, estos libros de alguna manera, y por algo que en un principio yo pensé que era normal, es decir, entre la ciencia de punta que iba investigando los temas, los últimos temas que va investigando la ciencia, y los libros de texto, había un espacio donde los últimos, como digo, los últimos temas no estaban en los libros de texto, y yo lo asumía a una cuestión de orden práctico, de edición, y hasta que esto llegaba a los libros de texto pasaba algún lapso. Pasando los años lo que fui viendo es que no, es más, algunos de esos temas de la investigación de ciencia de punta pasaban y pasaban los años y no llegaron hasta el día de hoy, no llegaron nunca a los libros de texto. Esto a mí lo que me está diciendo en forma clara es que no todo el conocimiento científico que se produce va a parar a los libros, concretamente en este caso los libros de texto, pero hay otros que ni siquiera a ningún libro, sino que de alguna manera ese conocimiento queda dormido. Al quedar dormido, decir uno, si es mal pensado, puede claramente decir, bueno, queda oculto. No es una forma de ocultar algo activamente, sino de una forma pasiva. Es decir, de eso no se habla. Y lo que entré a ver es que ya años más cerca, cuando digamos tuvimos acceso a Internet, uno puede seguir todo lo que es la línea de punta de investigación en ciencia y ve claramente que ya hay una serie de temas, ¿sí?, donde directamente lo que está diciendo, y ya hace tiempo, eran 5 o 10 años que se venía corroborando ciertos conocimientos que directamente van en contra de lo que afirman los libros de texto. Y eso ya es grave. Es grave en el sentido que yo ya pasé a ser absolutamente consciente que uno como docente de un instituto de formación de profesores, estamos bajando, ¿no?, como enseñanza a los alumnos, algo que uno ya sabe que directamente no es que está atrasado, directamente está mal, y en algunos casos directamente el conocimiento es en sentido contrario a lo que se afirmaba. Entonces eso es grave. De alguna manera eso me generó algunos problemas. Por suerte, acá en una ciudad chica, yo no la he tenido, sé y he podido ir encontrando a lo largo y a lo ancho del mundo, donde ha habido profesionales, ya sea de la enseñanza, de la ciencia, de la investigación, que han tenido serios problemas, y eso también me llegó a enterarme de que existe un control mucho más severo que solamente ningunear ciertos conocimientos de descubrimiento que no vayan a parar a los libros de texto, sino que directamente hay profesionales que han sido hechos callar o han sido despedidos, e incluso, como cualquiera que sea curioso y busque información o busque noticias, directamente ha sido desaparecido o ha muerto siendo una persona joven de algún tipo de raro accidente. Dicho esto, lo que quiero aclarar es que precisamente lo que yo pude comprobar debido a mi actividad laboral como docente es que el mundo en el que vivimos no es exactamente el mundo que se declama que es muy distinto. Empiezan a aparecer clarísimos intereses en ciencia. Uno diría, sí, en ciencia. Yo, como joven profesor, me hubiera parecido increíble que se ocultaran cosas que pueden ser buenas para las personas. Pero cuando hay un interés económico, y eso lo he podido comprobar claramente, cuando hay un interés económico de por medio,
no importa pero para nada la ciencia, y en nombre de esos intereses se hace cualquier cosa. Esta gran mentira, yo me atrevo a decir que uno podría decir, bueno, quizás con esto está llegando a su fin. A mí me gustaría pensar que es así, pero lamentablemente lo que entreveo, o veo directamente, es que en este momento lo que está ocurriendo es que se intenta agudizar todavía estrepitosamente más esa gran mentira o engaño en que se quiere someter, para mí algo que es delirante, ¿no?, a la población mundial. A mí me cuesta, pero realmente me doy cuenta que una persona que no ha estado, por ejemplo, en la actividad laboral que he estado yo, que está, por ejemplo, no sé, que es mecánico, por así decir, ¿no?, que trabaja con piezas mecánicas de automotores o de motocicletas, no tiene por qué quizás darse cuenta de esta especie de manejo. Él, o sea, en mecánica, digamos, aparecen las fabricaciones del tipo que sea, y esa persona no está en condiciones a lo mejor de ver de que hay un montón de conocimientos que, aunque también en el rubro mecánica esto de alguna manera ocurre, es decir, uno puede ver, yo no tengo experiencia absoluta, pero sí puede ver claramente que, digamos, se van produciendo en serie ciertas mejoras, que no es que esas mejoras han ocurrido hace un año y ahora ya se aplican a la fabricación, sino que son conocimientos que son antiquísimos o tienen muchos años, sino que no se han fabricado antes porque antes había que vender, ¿cierto?, o fabricar la maquinaria con la tecnología que todavía no se había explotado económicamente. O sea que, como verán, es un tema que abarca absolutamente a toda la especie humana en el mundo, y he sido, a día de hoy ya no tengo ningún problema porque ya hace mucho tiempo que lo acepté. Digamos, existe la palabra conspiranoico, es decir, en un comienzo yo me resistí y decía, claro, quienes opinan abiertamente así son conspiranoicos, son personas que de alguna manera desconfían de todo y tienen un grado de paranoia, que sería lo que define la medicina, como una persona que tiene alguna perturbación mental que lo lleva a desconfiar absolutamente de todo. Lo dejo librado, y con estos videos justamente lo que me pongo sin ningún problema ante que ser juzgado por ustedes como un paranoico, un conspiranoico que se dice. Pero si hay algo que voy refrendando y confirmando cada día que pasa, es que realmente es un mundo de un grado de maldad, porque la verdad que esa es la única palabra que me sirve para describirlo, un grado de maldad donde no interesa el ser humano, no interesa eliminar seres humanos, no interesa dejar que sufran seres humanos, si eso, precisamente si eso da algún rédito o da económico, un rédito económico o poder. Es increíble, por lo menos desde mi estructura moral o de cierta lógica, pero no puedo llegar a otra conclusión que no sea esa, y lo que pretendo ir apuntando, como digo, pequeños ideas, algún conocimiento que yo lo tengo desde el tema de la biología, de la ciencia de la vida, y que realmente cambian completamente lo que la gente de a pie que se le dice, o la gente que no está en estos temas, no tiene por qué saberlo y no lo sabe, pero encima no es que no se sepa, sino que encima es absolutamente engañada. Uno de ellos es el tema, por ejemplo, de las enfermedades, o por ejemplo, para citar de última actualidad, de los virus. Se nos ha hecho creer que los virus son
una especie de maquiavélicas, de maquinitas muy chiquititas, o seres vivos muy chiquititos, que están ahí agazapados, escondidos, esperando a ver qué momento nos pueden atacar para hacernos daños y matarnos. Adelanto simplemente, después lo iré a tratar de explicar. Nosotros, señores, somos una agrupación enorme de virus. Eso es lo que somos. Pero claro, eso no se enseña en las escuelas.